a perder derechos y a tener que trabajar cada vez más. ¿Qué creen que sea usted? ¿Ustedes qué creen? ¿Que es pura mala suerte y que nada más coincidió en todos ustedes? ¿O que más bien estamos efectivamente ante un proyecto económico que efectivamente hace que ustedes vayan perdiendo derechos y vayan perdiendo oportunidades con el tiempo? Yo pienso que esto es el punto. Y además está muy claro, porque esto empieza en la década de los 70s, 80s, con la llegada de la Madrid, y ha ido creciendo de manera paulatina. Es digamos, es un saqueo sistemático de la gente que ha ido simplemente creciendo. ¿En qué consiste ese saqueo? ¿Cuáles son las lógicas que están detrás de este saqueo? El sistema económico neoliberal es un sistema en realidad muy simple. Las matrices, las líneas directrices que lo guían son muy simples. Es un sistema que parte de la idea de que el libre comercio, el libre mercado, es lo único que genera riqueza. Entonces, si estás en el libre mercado te va bien, y si no estás en el libre mercado te empobreces. Nosotros hemos estado en el libre mercado en los últimos 30 años y aquí lo que hemos visto es un empobrecimiento general de ustedes y del país. Eso es un hecho. Entonces, no es realmente el libre mercado lo que da la riqueza, pero estos señores lo creen. Y llevan a cabo una política que se basa únicamente en 3 puntos. El primero es hacer tratados de libre comercio. Según esta lógica, mientras más haya libre mercado, mientras mejor nos vaya a todos, mientras más circulen las mercancías, mientras más eficaces sean las fábricas que producen las cosas, mejor nos va a ir a todos. El segundo principio rector del neoliberalismo es que parten de la idea de que como el mercado es lo que genera la riqueza, le tienes que dar todas las facilidades a los que saben generar la riqueza. Es decir, que hay que darle todas las facilidades a los grandes empresarios. Entonces les dan todas las facilidades a los grandes empresarios. El tercer principio básico, la tercera política básica del neoliberalismo es que hay que privatizar las empresas del Estado. Es decir, durante décadas en todo el mundo tuvimos lo que se llaman estados de bienestar, que eran sistemas en los cuales el Estado protegía el trabajo y generaba toda una serie de condiciones para que la sociedad pudiera vivir más o menos en equilibrio. Entonces, por ejemplo, si la electricidad era importante para todo el país, entonces el Estado se hacía cargo de la electricidad. Si el país vivía en buena medida del petróleo, el Estado se hacía cargo del petróleo y administraba y hacía. Esta era la lógica que había detrás de los sistemas de bienestar. Los neoliberales parten de la base de que no, pues el Estado no sabe administrar, entonces por lo tanto hay que entregárselo a los particulares porque ellos sí lo van a saber administrar bien, le van a saber sacar el jugo y a todos nos va a ir re bien porque los particulares lo saben manejar mejor. ¿Pero qué creen? Los tratados de libre, las 3 políticas, es falso que generen riqueza por sí solas. Hemos visto que el Tratado de Libre Comercio efectivamente nos permitió, pues qué sé yo, es decir, comprar camisas de Taiwán y zapatos de China. Fíjense cómo vamos vestidos. Si hace 30 años yo hubiera venido aquí al Politécnico, los compañeros hubieran estado vestidos, qué sé yo, con unos tenis hechos aquí en Naucalpan, una mezclilla tejida en el Estado de México o en Puebla, una camiseta tejida posiblemente en Nuevo León y un suéter de Chiconcuac. Eso es lo que era la norma. Hoy en día, miren ustedes, les aseguro que no traen nada mexicano puesto. Difícilmente traen, bueno, habrá algún hipernacionalista que traerá guaraches, pero en general traen camisas de Taiwán. Y además, ojo, no nada más es una camisa de Taiwán, sino que es una camisa de Taiwán hecha con fibra de petróleo extraído de Nigeria mezclada con algodón egipcio, maquilada en Haití. Los botones están hechos con resinas que sacaron de Manila y se las vendió una empresa italiana con un diseño francés. Así es. La producción en el mundo se globalizó
Y en ese sentido se volvió más barata, pero destruyó todas las economías nacionales. Y eso nos pasó con el Tratado de Libre Comercio. Firmamos un Tratado de Libre Comercio y entonces ahorita nos llegan un montón de productos que antes no nos llegaban más que de fayuca, ¿no? Pero perdimos toda la industria nacional. Antes, en la década de los 80, 70, México producía la mayor parte de lo que consumía, de lo que comía. Ahora importamos hasta el maíz, importamos arroz, importamos frijol, importamos todo. México producía la mayor parte de lo que vestíamos, y México producía aceros y producía plásticos y producía un montón de productos derivados del petróleo, montones. ¿Qué pasó? Pues pasó que llegó el Tratado de Libre Comercio. Entonces el libre comercio no necesariamente genera riqueza. Vamos al segundo punto. El segundo punto es la desregulación de capitales. A ver, si tú le das todas las facilidades a los grandes empresarios, ¿te cae que nos beneficiamos todos o se benefician sobre todo los grandes empresarios? Pues se benefician sobre todo los grandes empresarios. Y esos grandes, entonces la idea que hay detrás de que la riqueza de los empresarios permea en toda la sociedad es pura piña. Porque si Carlos Slim saca de México 10,000 millones de pesos o de dólares y le conviene más invertirlos en Hong Kong, los va a invertir a Hong Kong. Y nosotros le valemos gorro, porque lo que importa es la riqueza y él sí sabe cómo se genera, y no se genera acá. Y por último, las privatizaciones. Ahí les voy a hacer una pregunta. ¿Quién ha viajado, es decir, quién ha viajado en ferrocarril en los últimos 10 años? En México. ¿Saben por qué? Porque los privatizaron. Porque los ferrocarriles daban mal servicio. Dijeron, bueno, dan un mal servicio, hay que privatizarlos. Los privatizaron y se resolvió el problema. Ya no dan servicio. El único ferrocarril que estuvo abierto hasta hace poco era el ferrocarril del Chihuahua Pacífico, que era un recorrido turístico para niños. Pero ya no da servicio. Yo de niño viajaba a Guadalajara, tiro por viaje en ferrocarril. En fin, las privatizaciones benefician, no me lo van a creer, benefician exclusivamente a la gente a la cual se le privatizan las cosas. Carlos Slim no tenía teléfonos de México y era un tipo cualquiera. Le dan teléfonos de México y es el hombre más rico del mundo. Dicen que va a ser pronto el segundo, no me importa. Ese dinero le viene de Teléfonos de México, porque Teléfonos de México es una empresa muy rentable. Entonces, ¿cómo funcionan las privatizaciones? Es muy sencillo. Tienes una empresa del Estado, generalmente durante décadas el Estado la administró más o menos bien, y las empresas funcionaban, pero cuando quisieron privatizarlas, tenían que convencer a la gente de que había que privatizar esas empresas. ¿Y qué crees que hicieron? Las dejaron que se corrompieran, las dejaron que no funcionaran, hasta que la gente exigía cambios. Entonces dijeron, bueno, por ejemplo, en Teléfonos de México a mí me pasó. Teléfonos de México dio buen servicio durante décadas. De repente decidieron privatizarlas y empezó a dar mal servicio, hasta que un momento en el que se te caía la línea y no te la arreglaban en 3 meses. Entonces decías, bueno, yo ya quiero un cambio. Entonces ya llegó Slim y dijeron, ah, qué bueno. Fíjense, Teléfonos de México es la mejor de todas las privatizaciones, porque da servicio y no lo hemos tenido que rescatar. Y Slim ha mantenido su empresa y la ha hecho prosperar, lo que tú quieras. El único chiste es que lo que antes era un dinero que le llegaba al Estado y que se repartía, ahora se lo queda a él. Los perdimos, ¿eh? Y hay privatizaciones que nos han costado hasta la camisa, como la privatización bancaria. La banca se privatiza, la banca era privada, López Portillo la nacionaliza, a los pocos años la vuelven a privatizar, se la entregan a corredores de bolsa y esos señores empiezan a hacer operaciones, y hay algunos que hasta manejan la idea de que el dinero de los cuentavientes es de ellos, como Cabal Peniche. Entonces Cabal Peniche, por ejemplo, privatiza Banca Cremi, y con el dinero de los cuentavientes él compra Del Monte Products para él, no para sus cuentavientes, a los cuales ni consulta. Y obviamente son desfalcos de miles de millones de dólares, que después nos piden que los paguemos nosotros. Y no solamente los vamos a pagar nosotros, van a pagar nuestros nietos, porque son cantidades bestiales. Entonces, en esta lógica, pues lo que sí tenemos es que la joya de la corona del Estado mexicano
siempre ha sido Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos es la empresa que dio origen al Politécnico, ustedes lo saben. El Poli se creó para crear los técnicos para Petróleos Mexicanos. Y la verdad es que fue una muy buena cosa durante mucho tiempo. Y sacamos tecnología propia, Petróleos hizo prosperar a este país y ha mantenido el petróleo al país a lo largo de décadas. Desde que Cárdenas lo expropió, vivimos del petróleo. Hasta la fecha, hoy en día vivimos del petróleo. El grueso del presupuesto de 2013 se basa en el petróleo, es decir, el 35% de todo el presupuesto de 2013 viene del petróleo. El 35%, es decir, de cada peso que gasta el gobierno mexicano, hoy 35 centavos vienen del petróleo. Ahora, vamos a revisar qué han hecho con el petróleo. Primero, vamos a revisar cómo han mantenido este modelo a lo largo de los últimos 30 años. Porque este modelo, desde que se me introdujo, generó un montón de protestas y la gente protestó, y hubo protestas de sindicatos. Entonces fíjense, lo que han hecho es una cosa bastante gorda, porque lo que han hecho es que reestructuraron la planta de producción del país. No soy yo. Reestructuraron la planta de producción del país y han ido aniquilando hasta los sindicatos. Empresas grandes nacionales y los sindicatos que van con eso, vámonos a la basura. Entonces, fíjense, en la primera elección, cuando De la Madrid fue presidente, pues dejó de candidato a Carlos Salinas de Gortari. Y Carlos Salinas de Gortari perdió la elección. Pero hicieron fraude e impusieron a Salinas. Le hicieron fraude a Cárdenas, pusieron a Salinas. Después de Salinas, pues la elección que hubo el estallido zapatista en el 94, hubo una crisis muy seria, y entonces Salinas, hay una elección muy complicada en la cual hasta matan al candidato del PRI, que era Luis Donaldo Colosio. Bueno, voy a hacer un poquito de revisión. Ojo, lo que estamos enfrentando es el PRI. No, bueno, probando. Ahorita. Pues voy a hablar igual, pero con esta chingadera aquí. Ya sin la chingadera. Ahora sí ya sirve la chingadera. Miren, el tema es el siguiente. El PRI, hay que recordarlo, es un partido de Estado. Es un partido que surge de la Revolución Mexicana y que nace como un partido de Estado. Quiero decirles una cosa. Cada país tiene una tradición política específica. En México tenemos una tradición de fraudes electorales que es ininterrumpida. Desde el siglo XIX, desde la primera elección que se hizo en este país, hubo un fraude. Luego, no hubo elecciones durante décadas, es decir, sí hubo elecciones, pero las sucesiones de poder se dirimían sobre todo a partir de cuartelazos, golpes de Estado, golpes de mano, asesinatos, etc. Empieza a haber elecciones con regularidad a partir de 1867, cuando Juárez manda ejecutar a Maximiliano, y desde ahí tuvimos elecciones primero cada 4 años con regularidad y después cada 6 años. Todas fraudulentes. El propio Juárez era acusado por sus enemigos políticos en Porfirio Díaz de que metía mano en las elecciones, y Porfirio Díaz se levanta al grito de sufragio efectivo, no reelección. Y luego Porfirio Díaz llega al poder, derroca al sucesor de Juárez, Sebastián Lerdo, toma el poder y se hace reelegir 7 veces en elecciones históricas. Contra las elecciones turbias de Porfiriato se levanta Madero al grito de sufragio efectivo, no reelección. Y a partir de la Revolución Mexicana surge un partido de Estado que se mantuvo en el poder durante décadas haciendo fraudes electorales. Pero ojo, eran fraudes electorales perfectos. Era muy difícil probarle al PRI que había hecho fraude electoral. Yo recuerdo que cuando le decíamos a los pistas, ustedes han hecho fraudes, a ver, pruébame, no tienes cómo probarlo.
por una razón muy simple, porque era una operación de Estado. Era una operación en la cual participaban desde el presidente de la República hasta el líder sindical. Y los aparatos legales, y el ejército, y la policía. Entonces, no había manera de demostrar el fraude. Ahora, cuando salió el pie de poder, hubo manera de demostrarlo, porque hubo quien cantó, hubo quien dijo, sí, así nos reuníamos, nos juntábamos así, hacíamos estos operativos. Hay un cuate que cuenta una cosa fantástica. Decía, sí, decían, se juntaban los votos, se juntaban las actas, en una casa de seguridad, el ejército rodeaba la casa de seguridad, la gente estaba tranquila porque pensaba que nadie iba a meter mano en las actas, y adentro de este cuate estábamos todos nosotros metiendo mano en las actas. Y alterábamos las actas, pero a gusto. Y teníamos actuarios y calígrafos, teníamos todo. El PRI logró perfeccionar un sistema de fraude electoral que creo que ha sido único en el planeta. Es el sistema que incluía la figura del tapado. Ustedes ya no les tocó, muchos de ustedes no les tocó, pero el tapado era el candidato del presidente, el candidato de más arriba, y se ocultaba el nombre del candidato para que no se lo quemaran. Es decir, en la democracia tú tienes que hacer popular a tu candidato. Bueno, en el PRI hasta se lo escondían, y ya que sabían que era él, entonces ya lo lanzaban, entonces todo el mundo lo apoyaba. Y durante décadas el PRI ganó todas las elecciones del país, pero todas. Las elecciones a secretario de sindicato, a presidente de la República, a presidente municipal, todas. Es decir, una cosa increíble. Ponían una vaca, y si la vaca la ponía el PRI, la vaca ganaba. Así de simple. Les voy a contar una anécdota que a mí me han contado en varios estados como verídica, que me parece buenísima, y si no es cierta, debía haberlo sido, o pasó algo muy parecido. Una anécdota que cuenta que en un estado estaban esperando que el presidente dijera quién era el candidato a gobernador, y había dos candidatos, eran Gómez y Godínez, eran los que sonaban. Entonces de repente llega una tarjetita que dice, pues el bueno es Gómez. Entonces el orador empieza a decir que estamos aquí reunidos las fuerzas vivas del partido para lanzar a la gobernatura de nuestro estado a ese gran ciudadano que es Gómez, que es un hombre que vino de abajo y que se ha apretado y que conoce al pueblo y que es extraordinario, que es inteligente y que se ha ido superando poco a poco hasta entender realmente cómo funciona este pueblo. Y es el hombre que nos va a llevar a un destino mejor. Y estaba en pleno discurso cuando llega una notita que dice, perdón, el bueno es Godínez. Pues el orador ni se inmuta. Y dice, bueno, pues ya vieron todo lo que les dije de Gómez, pues hablando de Godínez es un pobre pendejo, porque bueno es Godínez. Y ganó Godínez sin problema. Así funcionaba el PRI. Era un aparato de Estado absolutamente perfecto. Y el PRI deja el poder por desgaste. Y el desgaste se lo da en modelo neoliberal. Aplicar estas políticas desgastó al PRI. El PRI se tuvo que ir, pero el PRI se va y deja en el poder a Vicente Fox, primero y después Felipe Calderón, que prosiguen con esta misma política neoliberal. Entonces, no es un cambio de régimen que hemos visto en los últimos 14 años. Lo que hemos visto es la continuidad del régimen neoliberal. Es una continuidad absoluta. Las políticas neoliberales, y hemos visto toda una serie de generaciones de reformas neoliberales, primero aplicadas por Salinas, luego por Zedillo, luego por Fox, luego por Calderón y ahora por Peña Nieto. La primera oleada fuerte de reformas neoliberales, porque de la Madrid hizo lo suyo, de la Madrid metió al país al GATT y paró los salarios, es un plan de choque neoliberal al final de sus acciones. Salinas firma el Tratado de Libre Comercio, privatiza la banca, privatiza los teléfonos, ¿sí? Y sienta las bases de la economía neoliberal. Y se mete en Pemex y divide a Pemex en Pemex Exploración, Pemex quién sabe qué, y las maneja como si fueran empresas independientes cada una de ellas. Es un primer paso hacia la privatización de Pemex. Luego Zedillo sigue con las políticas de Salinas, echa un Tratado de Libre Comercio, privatiza pensiones, privatiza ferrocarriles. Fox
puede, porque tampoco era muy brillante. Pero Fox sí echa a andar la reforma energética, privatiza el gas, privatiza varias cosas, en fin. Calderón echa a andar varias reformas. Calderón echa a andar la reforma del ISSSTE, echa a andar una reforma energética y logra consolidar al final de su sexenio, con el apoyo del PRI, la reforma laboral. Cada una de estas reformas nos afecta. Cada una de estas reformas nos hace perder derechos. Cada una de estas reformas nos empobrece. Cada una. La reforma más importante de todas sigue siendo la reforma energética. Ahora, voy a regresar. ¿Qué pasa qué pasó en estas elecciones pasadas? El PRI efectivamente salió de la presidencia en el 2000, no tenía posibilidades de regresar en el 2006, pero el PRI, como bien les dije, tiene tatuado en el código genético la lógica del fraude electoral. Nos vimos ante un caso increíble en el 2006. El PRI no tenía posibilidades de ganar, pero un escritor y estudioso muy importante que se llama Héctor Díaz Polanco regresa a las elecciones y concluye que en el 2006 el PAN gana no porque le quite votos a la izquierda, que se los quitó, pero no muchos, pero porque le quita harto voto al PRI por el acuerdo del PRI. O sea, el PRI es el único partido que yo conozco que se hace fraude a sí mismo, que se quita votos para poder negociar con el poder, con el presidente, posiciones de poder. Y eso hizo el PRI en el 2006. Y el PRI tenía toda una estrategia para ganar en el 2003, en el 2012, una estrategia bastante eficaz. Estaba basada en la tele. Además, ya salió a flote. The Guardian documenta, aunque le haya pedido disculpa a Televisa por la información, nunca la desmiente. The Guardian documenta toda una serie de acuerdos que había entre Televisa y The Guardian y Peña Nieto para hacerle propaganda a Peña Nieto. Y gastaron miles de millones de pesos para promover a Peña Nieto. Y Peña Nieto parecía que iba así, iba a ganar, pero fácil. Cuando empiezan las elecciones, cuando empieza la campaña, Peña Nieto tenía una intención del voto, según las encuestas, de arriba del 50%. Según algunas encuestas del 52%, según otras del 54%. Entonces era el candidato. Vamos, hasta su esposa era una actriz de telenovela. Está clarísimo. Porque no se le ha quitado que sea primera dama. Pasó de primera actriz a primera dama. Ustedes se fijan, aquí hay un problema serio con la elección. ¿Quién era el candidato? ¿Quién era el ganador? Y entonces pasó algo muy grave. ¿Qué cree que pasó? Que abrió la boca. Y entonces lo vimos. Entonces, en Guadalajara, lo escuchamos que le preguntaron cuáles eran los 3 libros que lo habían formado. Y digo, pasajes de la Biblia. Yo ya te oí más pasajes de la Biblia que él, te lo aseguro. Es decir, dijo que la silla del águila de Krause, como lo escribió Krause, y el otro ni lo mencionó. Es increíble, es un analfabeta funcional. Que lanzaron los del PRI. Es un analfabeta funcional. Yo recuerdo que un día antes de que Peña Nieto llegara a Guadalajara, a nosotros nos tocó como moneros ir a dar una plática e hicimos el chiste de que Peña Nieto al día siguiente iba a presentar un libro que no solamente no había escrito, que no lo había leído. Pues nos quedamos cortos. No solamente no había escrito el libro, no solamente no lo había leído, no sabía leer. No leía. No me quedé diciendo, bueno, somos unos ingenuos. Pensamos demasiado bien de la gente. Bueno, empezó la campaña y yo dije, bueno, se va a caer, esto le va a costar. No, según las encuestas iba a repetir bien, hasta subió. Y dije, bueno, algo está pasando. Y luego va la Ibero, y el Ibero dice, se hace responsable de la represión en la Teco, y los chavos lo corren, lo abuchean. Y yo dije, bueno, ahora esto sí le va a costar. Y no, mira, las encuestas ahí van a repetir bien. Entonces dije, bueno, aquí está pasando algo raro con las encuestas. Y de repente salen unas encuestas que se salían de esas lógicas y que correspondían más a lo que yo veía en la calle. Y entonces dije, pues estas son las buenas. Y nos dijeron, no, estas están fuera de rango, esas no sirven. Y el resultado final es que esas que decían que estaban fuera de rango sí estaban bien. Y las otras, no. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. Ustedes que saben de matemáticas, ¿qué posibilidades hay
de que 8 casas encuestadoras hagan encuestas diarias durante 4 meses y se equivoquen siempre dando los mismos resultados. Las posibilidades son 1 en trillones o en sextillones, de saber. En cambio, la posibilidad de que todo eso se deba a que es un operativo que está cuchareado desde arriba son muy altas, ¿sí o no? Voy a hacerles, y aquí pasó una cosa muy seria. También empezamos a ver que empezó a cambiar la actitud tanto de Peña Nieto como de su partido como del PAN. De repente te encuentras con que Fox, que se quería pedir sacar a patadas al Pío de los Pinos, te empiezas a decir, ¿saben qué? Voten por Peña Nieto. Dices, no, espera, está pasando algo. Obviamente, esto quiere decir que las encuestas no están reflejando lo que no están diciendo lo que está pasando. Y luego el PRI empieza a lanzarse durísimo contra Obrador y empieza a cambiar de estrategia. Y empieza, lo vemos, empiezan a gastar dinero en serio. Empiezan a comprar votos. A ver, voy a hacer una encuesta muy breve aquí. Levanten la mano todos aquellos que fueron encuestados durante la campaña presidencial del 2012. Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, muy bien, 7. Es más o menos lo que me encuentro en muchas pláticas, ese es el porcentaje. Ahora, levanten la mano todos aquellos que tienen relatos directos o testimonios directos o indirectos de compra de votos. Levanten la mano, por favor. Ahí está su encuesta. Ahí está su encuesta. ¿Ustedes creen que iban a comprar de votos? Perdóname, claro que la última Peña Nieto todavía dice, no compramos ni un solo voto. Perdón. Yo vi operativos en compra de votos en mi casa, al lado de mi casa. Y como a la señora que tenía en mi casa decía, oiga señor, me ofrecieron tanto. Soltaron dinero a mi voto. Y lo que tenemos es muy serio, miren. Tienen. Les quiero decir una cosa. Cada fraude electoral es habilísimo para el fraude electoral. Entonces, hace los fraudes electorales de manera muy diferenciada, muy distinta. Uno es el fraude del 88, otro el fraude del 2006, etc. ¿Cómo fue el fraude electoral del 2012? Empieza bien que iba a haber vigilancia en las casillas. Empieza bien que la gente estar ahí viendo si había operativos o no. Pero sabía. Entonces decidió hacer el operativo de fraude antes de la votación. Y siempre será más caro un operativo que corrompe a los electores que un operativo que corrompe a los que cuentan los votos. Porque si tú compras a los que compran los votos de un distrito, a los que cuentan los votos de un distrito, pues con esos, con 5 cuadras que compras, alteras 1 millón de votos. En cambio, si los tienes que comprar antes, pues te cuesta un chorro 1 millón de votos. Comprar 1 millón de votos cuesta mucho. Y el distintivo de esta campaña fue el distintivo. ¿Qué tanto gastó el PRI en la campaña de 2012? ¿Tienen una idea? Ahí les voy simplemente a dar algunas señales. A lo largo de la campaña, si ustedes recuerdan, salieron un montón de escándalos, algunos muy gordos, que señalaban que el PRI efectivamente estaba gastando dinero a lo bestia. Yo recuerdo varios. Recuerdo el escándalo del Monex, que la oposición, que primero el PAN dijo son 700 millones de pesos, más de 700 millones de pesos, no se pudieron documentar los 700, pero aparecieron 40 recibos electrónicos que amparaban la cantidad de 238 millones. Casi 239 millones del escándalo. Eso es lo que está documentado, de lo que tenemos pruebas fehacientes, ¿no? Tenemos los recibos electrónicos. Son, ojo, 40 recibos de un universo de arriba de 600. Agrégale que hay un tipo en California que dice que le ofrecieron un dinero que iban a contratar publicidad, que no se la compraron, que dio un recibo por 728 millones de pesos y que luego le dijeron que no, que se quedaban con el recibo pero que no le pagaban. Pero es un dinero que usó el PRI y lo justificó con ese recibo. 728 millones de pesos. Ojo, les aclaro, México tiene topes de campaña para los gastos de elección presidencial. El tope de campaña es de 336 millones de pesos. Ya es solo dato de Television Network lo duplica, y lo de Monex pues ya lo critica, ¿no? Pero agrégale los operativos de Soriana,
que fue un operativo que todos vimos, que según esto es simplemente de 1.800 millones de pesos. Y agrégale los operativos telefónicos, que son de 500 millones de pesos, y agrégale el operativo Ágora del Pester Gordillo de 151 millones de pesos. ¿Saben cuánto suma todo esto? Nada más, estoy hablando únicamente de los escándalos que se hicieron públicos durante la campaña. Todo esto suma cerca de 4.120 millones de pesos. Estos son por lo menos 12 veces lo aprobado por el INE. Pero les digo una cosa, eso es simplemente la punta del iceberg, porque hay un montón de gastos que no estamos contabilizando, pero que sabemos que sí se hicieron. ¿Cuáles gastos? Les dije que habíamos contado 40 recibos de Monex, un universo de 600, es decir, hay arriba de 560 recibos de Monex de los que no hemos hablado, porque ahí están. Y si el porcentaje es ese, pues del solo fraude de Monex estamos hablando de unos 3.000 millones de pesos. Están, por ejemplo, los dineros que los municipios gastaron en campañas. Al final de la campaña pasó un fenómeno muy loco, un montón de municipios se empezaron a endeudar a lo loco, no justificaron los gastos, y sabemos, por un montón de testimonios, que eso se usó para comprar votos para el PRI. Montones de operativos de esos. Para que se den una idea, tan solo el operativo, el desvío de Coahuila es de 51.000 millones de pesos. Tan solo. Pero eso no es todo. En el Zócalo se hubo una exposición de productos Peña Nieto. Se pusieron más de 3.000 y tantos productos Peña Nieto. ¿Cuánto costó eso? Eso costó una lana. Eso costó. Está además, por ejemplo, lo que acaba de comentar Arturo Núñez de los desvíos en Tabasco, están los desvíos que se documentaron en Zacatecas, están los, por ejemplo, no estamos contando aquí lo que se gastó en televisión, el gasto real en televisión, ni el gasto de las encuestas, que eso debe haber sido un operativo bien costoso, ni estamos contando, en fin, un montón de cosas que no sabemos de cómo se le compra el voto a la gente. Estamos, en fin, hay un montón de cosas que no estamos contando. Miren, un cálculo, ahora sí que me estoy viendo bien barato, me estoy viendo súper poco, un cálculo así súper bajo de lo que gastó el PRI en esa campaña. A mí me dicen que gastaron arriba de 80.000 millones de pesos. 80.000 millones de pesos. Échenle cuentas. Y si echan cuentas, van a ver que me estoy viendo bien amarrado. Que se gastaron más. Es decir, que gastaron por lo menos unas 200 veces, 600 veces que toca el campaña. Pues es una brutalidad. Díganme ustedes si esas elecciones fueron justas. Díganme ustedes si hubo equidad en estas elecciones. Si hubo transparencia. Claro, como los periodistas son re buenos, Peña Nieto dijo, bueno, si quieren, de ahora en adelante el partido que rebase los topes de campaña pierde el registro. Lo que está diciendo es, pues sí, lo hacemos aquí. Ni es ilegal. Si quieren que lo hagamos ilegal, lo hacemos ilegal. Ya encontraremos cómo hacer respaldo para la próxima. Lo vamos a hacer vía telepática, vía amenaza directa, ¿cuál es el problema de este dispendio? El problema es serio. El problema es de dónde carajo sale el dinero. Porque una parte vino del erario, otra parte vino efectivamente de empresarios que están invirtiendo en este gobierno para sacar, para después hacer negocio. Y otra parte, perdóname, pero en este país que está infestado por el narco, yo no puedo descartar que el narco haya estado metido en esto. Si el narco, una de las cosas que hace es que lava dinero en los procesos electorales locales, dime tú qué razón tengo para creer que no lavó dinero en una elección presidencial. Y ojo, no estoy haciendo ni una sola acusación. Nada más estoy simplemente apelando a la lógica más elemental. Vivimos en un país infestado por el narco. El narco gasta dinero en elecciones. Aquí hubo un dispendio impresionante en la elección presidencial. Pues obviamente, yo creo que aquí hubo un problema. Es lo que creo. Pero descartemos esta hipótesis. Quedémonos en la lógica de que fue dinero de las grandes empresas federales.
Si es dinero del erario, es dinero de la corrupción. Y si es dinero de las multinacionales, pues van a gobernar las multinacionales. Y aquí vamos a lo que es fundamental, a lo que sí es esencial. ¿Cuál es el proyecto económico que va a seguir Peña Nieto? Peña Nieto lo que prometió es prolongar las reformas neoliberales que empezaron de la Madrid, que siguieron Salinas, que siguieron Cedillo, que siguieron Fox y Calderón. Y ha planteado un paquete de reformas neoliberales que es muy gordo. La primera ya se llevó a cabo, como la vimos, es la reforma laboral. Ya está hecha. Y ya se los pasaron a perjudicar, sobre todo ustedes, que van a entrar apenas al mercado laboral. Es decir, cuando yo salí al mercado laboral había chamba con seguridades. Ahorita no va a haber chamba, y la chamba que consigan no va a tener seguridades, no va a haber seguros sociales, no va a haber derechos de vacaciones. Eso es lo que se logra con esta reforma. Y es una reforma que nos va a perjudicar a ustedes a largo plazo, que va a afectar a la economía del país en serio. Porque es una reforma que, entre otras cosas, disminuye los salarios y que hace que la derrama económica sea menor. Es una reforma muy estúpida, perdón, porque es una reforma que afecta incluso al gran capital. Es una reforma que hace que aquí en México se consuma menos y que se compre menos. Beneficia sobre todo a los capitales multinacionales. Esos son los beneficiados. Porque eso sí, cobran muy barato aquí, pagan barato la mano de obra, venden caro afuera, les va bien. La reforma más gorda de las reformas emprendidas por Peña Nieto es la reforma energética. ¿Cuáles son las características de la reforma energética? ¿Cuáles son las características de la reforma energética de Peña? Miren, es una reforma muy curiosa porque no nos han dicho qué va a ser, no está definida, pero tenemos idea de cómo la van a plantear. Tenemos además documentos que hablan de cómo se está planteando esta reforma. De entrada, el discurso que está manejando Peña Nieto es idéntico al que manejó Calderón hace 7 años, 6 años. El discurso es: necesitamos inversión. 2. Pemex no puede solo. 3. Nos falta tecnología. 4. Se nos va a acabar el petróleo. Ese es el discurso. A ver, cada una de estas cosas, perdóname, es insostenible. Es decir, necesitamos inversión. Sí, claro que necesitamos inversión para que Pemex crezca y fortalezca, etc. ¿Saben por qué necesitamos inversión para Pemex? Porque han saqueado a Pemex. No solamente dejaron que se corrompa, Y el caso de Romero de Champs y el Ferrari de su hijo y del Lamborghini de su hijo es un detalle. Es decir, dejaron que se corrompa en serio. Vean los contratos de los panistas, los contratos de los priistas, la política misma que ha seguido el gobierno hacia la explotación petrolera. Van a ver que es una política de saqueo. ¿Saben cuánto pagó Pemex de impuestos de sus ganancias el año pasado? Pagó el 99%. Es decir, del 100% que le ingresó a Pemex, regresa el 99%. Pues claro, así no hay empresa que pueda invertir. Bastaría con que no regresara el 100% para que tuviera para invertir y producir refinerías y todo lo que se necesita. Ahora, dicen, no, es que el país necesita ese dinero y no lo tenemos por otro lado. ¿Saben por qué no se tiene ese dinero por otro lado? Porque no le cobran impuestos a las grandes empresas de los señores que están en Forbes. Carlos Slim paga 4% de impuestos en caso. La Bimbo paga 3%. Y así te vas. Todos pagan una miseria de impuestos. Claro, para suplir ese dinero, pues sacan el dinero de Pemex. Entonces no hay dinero para invertir en Pemex, entonces hay que privatizar. Ese es el razonamiento. Perdóname, es un razonamiento de idiotas. Es decir, Pemex está mal porque le hemos administrado mal y entonces hay que entregársela, tienen que entregársela a mis cuates, es lo que están diciendo. Pero no hay tecnología en Pemex, pues sí, no hay empresa multinacional que tenga toda la tecnología. Una parte importante de la tecnología que se usa para excavaciones de pozos profundos se renta. Se renta, de hecho, empresas noruegas, ni siquiera la Shell ni la British Petroleum tienen esa tecnología, la renta. La puede rentar Pemex igualito.
Dicen, bueno, es que Pemex no la sabemos administrar. Carajo, administrenla bien. Que pues es bien simple. Métanle auditorías, métanle gente responsable y vas a ver cómo se administra bien. Entonces, ¿qué hay detrás de todo este proyecto? Pues mira, lo que hay es una cosa muy sencilla. Existe la voluntad de privatizar, porque la renta de Pemex es mucho dinero y se lo quieren quedar unos cuates. El plan es privatizar la renta petrolera. Ellos te dicen, fíjate, usan un discurso bien tramposo, igualito al que usaba Calderón hace 6 años. Te dicen, no vamos a privatizar Pemex. No, las instalaciones de Pemex no las van a tocar, van a hacer otras. Lo que van a privatizar es el petróleo y la renta petrolera. Eso es privatizar. Eso es privatizar. Y nos van a dejar unas instalaciones chatarra, claro. Pero a ver, por ejemplo, ¿qué plantea el proyecto de Enrique Peña Nieto? Pues las posturas son muy simples. Primero, hay un texto del Woodrow Wilson Center y del ITAM que plantea una serie de 5 reformas constitucionales para permitir 5 procesos de negocios. Dicen, no hay tecnología, claro que no hay tecnología, pero han dejado de producir tecnología. Si la produjeran, la tendrían, pero en este proyecto no hay un peso para inversión tecnológica, no se plantea. Lo que se plantea es primero, privatizar la refinación. ¿Cuál es el interés de privatizar la refinación? Lo que te dicen estos señores es que sacar un barril de petróleo nos cuesta $10 y lo vendemos en 100. En cambio, la refinación da menos intereses, no es tan buen negocio, porque te cuesta, solo le sacas el 40% de utilidad a la refinación. Sí, le sacas el 40% de utilidad, pero generas tecnología, generas trabajo, generas riqueza en el país. Lo que están haciendo ahorita es que están llevando el petróleo mexicano a privatizarse a Texas, a un lugar en Texas, y cuesta llevarlo, cuesta traerlo, y eso obviamente lo cobran a los consumidores. Entonces, el primer punto es efectivamente privatizar la refinación. El segundo es privatizar el transporte de energía. Está específicamente prohibido por la Constitución. La Constitución dice que el Estado es el que tiene que manejar y transportar el petróleo. Estos quieren privatizarlo. El tercero es que piensan privatizar la exploración, sobre todo en aguas profundas. Eso también violenta la Constitución. El cuarto punto es que plantean privatizar la petroquímica. Dices, es que no producimos petroquímica. Pues no producen petroquímica porque decidieron no producirla. En tiempos de la Madrid decidieron desincorporar por un decreto, decir que petroquímica secundaria era nada más quién sabe qué cosa. Entonces Pemex ya no podía producir nada. Todo pasaba a la industria privada y pusieron las cosas de tal manera que Pemex no pudiera producir, no pudiera refinar, no pudiera hacer petroquímica. Ustedes saben que se puede hacer petroquímica, ustedes aquí en el Poli saben que se pueden hacer esos procesos. Y la última es muy seria, es que pretenden privatizar la explotación de hidrocarburos no convencionales, como el petróleo esquisto bituminoso y el gas shale, que son el futuro de la industria petrolera. Es decir, el mejor negocio de Pemex, del petróleo, es la petroquímica. ¿Por qué carajos los mexicanos no explotamos esa riqueza? ¿Por qué dejamos que la exploten otros? Y les voy a decir una cosa, esto sí nos cuesta, y nos cuesta mucho a todos niveles. Refinar el petróleo afuera nos cuesta. No tener la petroquímica nos cuesta. Todo nos cuesta. ¿Por qué carajos no utilizar Pemex como la palanca del desarrollo nacional? Simplemente porque hay detrás de esto una decisión política. Y es una decisión política que beneficia básicamente a las multinacionales petroleras. Y ahora bien, el problema de fondo para estos señores es muy serio. Porque si tú efectivamente privatizas una parte de la renta petrolera, vas a tener que suplir esa parte de la renta petrolera con otro dinero. Para eso están planteando, al tiempo que hacen la reforma petrolera, están planteando una reforma hacendaria.
para cobrarnos a nosotros lo que no van a sacar del petróleo. Y la reforma hacendaria es muy simple. Consiste en subir el IVA y en cobrar IVA en medicinas y alimentos. Miren, es una reforma que nos va a costar, en serio, a todos, en corto plazo y muchísimo a largo plazo. Tenemos dos opciones. O la dejamos pasar, porque pensamos que si vamos a crecer en el futuro, o hacemos lo posible por pararla. Yo les digo una cosa: tenemos la responsabilidad histórica de volverla a parar. Ya paramos. Una primera reforma que hizo Calderón hace 6 años la paramos porque nos movilizamos. La verdad, sería una estupidez que no nos movilizáramos para parar esto. Yo creo que ustedes, además, en el Poli, tienen una responsabilidad histórica con esto. El Poli es una herencia de Pemex. El Poli nace por Petróleos Mexicanos. Ustedes aquí tienen, creo yo, un deber histórico en relación a ese patrimonio colectivo de la nación. A ustedes les toca encabezar esta lucha. Ustedes tendrían que estar en la vanguardia de esta lucha. Entonces yo simplemente vengo a darles la mala noticia. Nos vienen a asaltar. Y la pregunta es, ¿nos vamos a asaltar? Yo creo que la tenemos que cuidar. Y no solo eso, sino que creo que lo podemos ganar. Es todo lo que les quiero decir. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Sí. De estrategia. Hay algo que sí me llama mucho eso la atención. Continuamente yo creo que sí tenemos un sistema de concientización efectivo. Sin embargo, todavía no, como mexicanos, no nos logramos mover. ¿Qué hacer? Esa es porque uno puede diseñar muchísimas estrategias, pero creo que ninguna ha surtido el efecto al menos que yo desearía. Mira, ninguna surge todo el efecto que uno desea, pero yo te voy a decir, primero, no estoy tan seguro de que tengamos un buen sistema de concientización. Okay. Primero, yo creo que falta mucho, es decir, tenemos que concientizar a la gente. Primero, y creo que para eso tienes que hacer un esfuerzo en serio. Todo movimiento tiene que partir de ahí. Si tú tienes claro qué es lo que está pasando, tú sabrás qué hacer con claridad. Tendrás claridad en el saber qué hacer. Si no lo tienes claro, ¿qué haces? Golpes. Yo sí creo que ha habido acciones buenas. Y sí creo que la lucha anterior fue buena. Y paramos la privatización. Es decir, hay cosas que dejamos pasar, que pasaron. Pero la verdad, venían por todo. Es la primera vez que se negocia una iniciativa presidencial a la baja. Y se fueron conservamos Pemex. Eso es increíble, lo logramos conservar. Ahora, ¿necesitamos hacer más? Pues sí, seguro. Y te voy a decir una cosa, vienen hasta septiembre, se están planteando esta iniciativa hasta septiembre. Tenemos todos estos meses para movernos, y nos tenemos que mover en serio. Porque además, Peña Nieto tiene los mismos problemas que tenía Calderón. Primero, es ilegítimo. Es un señor que compró la presidencia. No tiene derecho a plantear siquiera una reforma de este tipo. ¿Con qué cara, con qué legitimidad viene y nos plantea una reforma de este tipo? El señor ni siquiera tendría que estar ahí sentado. Primer punto. Segundo punto, es una reforma que nos afecta. Es un saqueo brutal, es un robo en despoblado. Lo tenemos que difundir, que la gente lo sepa. Si logramos que la gente me entienda, lo vamos a parar. Si no lo logramos, pues, se van a seguir de frente. Pero tenemos que organizarnos. Ahora, acerca de cómo organizarnos, yo te voy a hacer una pregunta. Yo tampoco sé cómo. Pero tenemos esa organización, la va a decidir la gente y la va a marcar la gente. Cada quien se organiza como puede. Cada quien se organiza en la medida en la que puede organizarse. Y el tema que tocas es muy importante por lo siguiente, porque en los últimos 30 años, lo que han hecho estos señores del poder, los oligarcas, es desorganizar a la nación. Lo que tenemos que hacer nosotros es organizarnos, convertirnos en un movimiento en resistencia. ¿Sí me explico? Convertirnos en un movimiento activo. Eso es lo que nos falta. Si lo logramos,
vamos a conservar el petróleo. Si no, no. Ahora, ¿cómo va a ser ese movimiento? No sé, tú dime. Yo quisiera tenerte la respuesta, no la tengo. Sí, es que yo creo que muchos nos quedamos en esta cuestión de la concientización. Y en ese sentido yo creo que vemos muchos profesores, alumnos, grupos aislados, en donde sí hacemos esta divulgación y esa concientización. Uno lo cree porque lo es consciente y creo, ¿no? Todo lo que me están diciendo, porque tengo datos, porque leo, porque ya me formé mi criterio. Pero el dar el segundo paso es lo más difícil. Entonces, en ese sentido, creo que todavía estamos en cómo le hacemos, qué hago. A ver, ahí tengo una propuesta. Obrador llamó a formar brigadas en defensa del petróleo. Sí. ¿Por qué no hacen una del poli? ¿A poco no estaría para una brigada de defensa del petróleo hecha por politécnicos? Que además no tiene que estar ni supeditada a las lógicas de Morena ni nada. Puede funcionar con sus propias lógicas, ¿sí? Pero que vayan en acuerdo, etc. Pero una brigada de ese tipo no estaría nada mal. Es una propuesta, ahí se las dejo. De hecho, el problema que tenemos no solo como estudiantes, como país, buenos mexicanos, ya no es quejarse, porque es a lo que nos dedicamos. No nos organizamos para nada. Tenemos muy mala organización, no nos comunicamos, no nos sabemos expresar. No, simplemente ahorita estamos escuchando, sí, lo razonamos, sí, pero a ver, armemos un grupo ahorita mismo y enseguida va a haber problemas en 2 horas. En 2 horas ya habrá muchos problemas de desorganización. No estamos preparados ni siquiera para organizarnos. Ese es el mayor problema que tiene el país. Claro, pero a ver, te quiero plantear un problema que es de fondo. El tema que se está tocando es serio. ¿Por qué se organizan tan rápido los oligarcas y por qué se tardan tanto los pueblos en organizarse? Por una razón muy simple, porque los oligarcas se organizan haciendo negocios. Es decir, Slim se pelea con Azcárraga, pero mañana abren una empresa juntos y ya se arreglaron. Nosotros nos organizamos a partir de tejidos de confianza. Y la organización de abajo siempre toma más tiempo y siempre es más larga. Pero cuando se logra, tiene una fuerza brutal. Y por supuesto que todos estos problemas se van a presentar. Pero lo que tenemos que hacer, entre otras cosas, es saberlos solventar, saberlos resolver, saber ponerlos de lado. Lo que nos falta es una gran necesidad. Este triunfo lo vamos a obtener si somos persistentes. Si al primer obstáculo nos desanimamos, ya vale. Pero si somos persistentes, vamos a ganar. Y para eso no hay que desanimarse. Aunque te metan infiltrados, y te estoy diciendo en serio, te lo estoy planteando muy en serio. Porque eso van a hacer todo el tiempo. Ellos van a buscar cómo infiltrarnos, cómo meternos agentes provocadores. Todo eso lo van a hacer. Lo que a nosotros nos sirve es no bajar la guardia, es no dejarnos vencer. Y eso sí es una decisión personal en muchos casos, y de colectividad. ¿Otra pregunta de oportunidad? Sí. Bueno, yo más que nada siento que ahí la mayoría de... la mayoría de las decisiones que se toman, muchas personas lo primero que hacen es empezar con la apatía. Muchas de las personas a las que tú llegas y les dices una cosa de esta, aparte de ser apáticas, son ignorantes, porque te contestan como revoltoso, como que quieres perder solo el tiempo, pero no saben ni siquiera qué estás planteando. Muchas de las personas te dicen, ya, tú y tu peje o tú y tu 132 ya me tienen harto, pero jamás se ponen como que a pensar o de verdad a estudiar, a meterse en un tema centrado y visualizar el problema. La mayoría de las personas, por ejemplo, usted viene a dar aquí, a plantear los problemas y no estamos, ni la, no sé, décima parte. Pero a eso es a lo que voy. Con los pocos que estamos, yo creo que cada uno debe de tomar conciencia y un valor y un amor hacia su país. Se supone que están luchando por un futuro, no, independientemente de lo que ya pasó, de lo que ya se vivió, es frenar hacia lo que todo lo que se viene.
cada uno de nosotros vamos hacia un futuro, cada uno de nosotros se está preparando para una carrera, para sobrevivir en algo. No tiene chiste, como lo plantábamos en el movimiento del 2 de octubre del paro, desvelarte tantas horas, invertir tanto en tu material, pasajes, tiempo, para que te terminen pagando la reforma que venía de 7 pesos con 50 centavos. Eso sinceramente es una tontería. En ese caso dices, no estudio, no meto un negocio y gano un poco más sin sacrificarme tanto. Ahora con lo que viene lo del petróleo, sí es cierto, ya Peña dijo incluso públicamente que no va a tocar Pemex, no se va a privatizar y todo eso. Sí, a lo mejor las instalaciones no lo hace, pero él no se está refiriendo hacia el petróleo. Él jamás dijo, el petróleo de México yo no lo voy a privatizar. Él no está privatizando un nombre, que es Pemex. Eso es lo único que está haciendo. Entonces aquí yo siento que depende de cada uno de nosotros y empezar como personas, si de verdad nos interesa, si de verdad nos preocupa, a empezar si quieres con un compañero, con dos, con esos dos que te presten atención, pero que de verdad les sepas plantear el problema y decir posibles soluciones y que de verdad te entiendan. Ellos prontamente podrán decirle otros 2 y ya van a ser 6. Y así es una cadena, pero yo siento que depende mucho de cada uno del pensamiento de nosotros y de la manera en que queramos difundir. No tiene chiste decir, yo estoy en contra, yo estoy a favor, yo los voy a apoyar, pero estoy desde mi cama pensando a ver si se solucionó. Bueno, yo soy desde ese punto de vista. Sí, mira, efectivamente se dice que este pueblo tiene sectores que son zapatistas, pero hay unos peores, hay un sector muy caro que son los zapatistas, que son los zapatos. Los son mayoritarios, los zapatistas no son a todo dar, pero los zapatistas sí están caros. Hay que vencer a ese sector, ¿no? Hay que trabajar por favor. Bueno, algo también importante aquí es que todo movimiento quiere líderes, se necesitan y tarde que temprano se tienen que autonombrar o tienen que ser nombrados por alguien. Y bueno, eso es una decisión personal en el cual tú decides ya dejar como tal esa apatía, ese momento y empezar a buscar a aquellos que piensan como tú para poder entonces hacer algo. Así dispersos no puedes hacer nada. Alguien comentaba, no sé ahorita, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo primero es hablar con el de al lado, hablar con el de frente, con que piensen o no igual que tú, porque de esa manera vas a poder ver todo un panorama. Como comercial, simplemente aquí, yo ya a raíz de lo del movimiento, algunos me identifican, yo me hice a un lado. ¿Por qué? Porque ya tengo un proyecto, cosas que me quitan tiempo, no puedo dedicarle. Pero ha habido compañeros que siguen y este es uno de los temas que los han planteado. Yo les pregunto de algunos de ustedes, ¿quiénes se han enterado o quiénes han ido al espacio que se ganó y que se hacen ahí mesas redondas, se hacen seminarios, discusiones, tratando de politizar a la gente, ya no de hacer un movimiento, simplemente de estar informado? Y no se hace. Entonces, una solución, pues ahí está, organizarse, ya se haga aquí con los que siguen el movimiento, ya sea entre profesores, ya sea entre aquellos que simplemente tienen una curiosidad y quieren informarse, pero tarde que temprano es una decisión personal en la cual se tienen que decidir a estar al margen de la situación e involucrarse. Tengan o no tengan ideas para hacer, pero simplemente informarse y a partir de ahí ya se pueden hacer cosas. Sí, mira, tú me preguntabas cómo nos vamos a organizar. Hay una cosa que es curiosa. Yo estoy confiando en que nos va a organizar Peña Nieto. A partir de cuando empieza a decir, sí nos tenemos que organizar contra su reforma. Nos tenemos que organizar. Y de veras, lo que les estoy platicando de la brigada no le echen en saco roto. Pensar en una brigada de politécnicos en defensa del petróleo, el simple hecho de que se plantee es noticia, y es importante. Y además, ustedes tienen una herramienta que es fantástica. Ustedes tienen la tecnología, ustedes aquí manejan la tecnología. Imagínate tú un cuerpo de especialistas politécnicos referidos a petróleo. ¿Sabes que sí se puede hacer la refinación por esto y esto y esto? Sí se puede hacer para... Pueden sacar documentos, es decir, todo eso es importante. Y todo eso organiza y todo eso aglutina. Bueno, si tenemos las herramientas, pues hay que usarlas. ¿Una pregunta más? Desde su punto de vista, ¿qué implica la muerte de Hugo Chávez en América Latina y en México en particular? ¿Qué implicaciones nos trae? No estaba preparada. Pero te voy a decir una cosa. Yo creo que Hugo Chávez... A mí me pasó una cosa muy curiosa con Hugo Chávez. A mí había cosas de Hugo Chávez que no me gustaban para nada. No me gustaban para nada sus formas, porque era muy militar, era muy autoritario, etc.
Ahora, yo te voy a decir una cosa, cualquier día te lo cambiaba por Calderón y por Peña Nieto, el día que sea, porque con todas las broncas, sí es un tipo que pensaba en su país, sí es un tipo que pensaba en el bien de su gente, no que estos señores están dispuestos a sacrificarnos a todos nosotros para hacer un negocio, ¿no? Entonces, lo que significó Hugo Chávez en su momento fue muy importante, porque fue el primer gobernante de América Latina que se sale de las lógicas de la esfera neoliberal. Y por eso se le fueron encima y por eso lo satanizaron. Ahora, la verdad es que si tú revisas la situación de Venezuela, la situación de México, híjole, no hay punto de comparación. Ese señor del que tan mal hablan, lo hizo mucho mejor que estos señores de los que también hablan. Entonces, a mí yo creo que la salida de Hugo Chávez en Venezuela no va a implicar un cambio en la política del Estado. Yo sí creo que va a ganar Maduro, yo sí creo que va a salir bien ese movimiento. Creo además que lo que pasó con Chávez, lo que yo creo es que Chávez pudo llegar a la presidencia porque había detrás un movimiento muy importante y ese movimiento no ha parado, ese movimiento ha seguido y va a seguir. Y creo además que los cambios en América Latina siguen, que hay toda una serie de gobiernos que no están en las lógicas liberales y que eso es lo que hay que apoyar. A esos señores les está yendo mucho mejor que a nosotros. Te lo voy a traducir de otro modo. Es decir, ¿cómo construir? Nosotros hemos ganado en las últimas 5 elecciones, la izquierda ha ganado en 3 ocasiones. ¿Por qué no le han reconocido el triunfo? No le han reconocido el triunfo porque ha faltado una sociedad civil que obligue a que se reconozca ese triunfo. Porque la sociedad civil gana en las urnas, no gana en las calles. Tenemos que ganar primero a la sociedad y después ya nos tendrán que reconocer al presidente. Te lo voy a poner así. Es decir, en Venezuela el triunfo de Chávez no sería explicable sin el Caracazo de unos años antes. En Argentina la caída de la Rúa y el ascenso de Kirchner no sería explicable sin la huelga general de 2001. En Bolivia la llegada de Evo Morales no sería explicable sin la guerra del agua. A nosotros nos hemos operado al revés. Hemos ganado las elecciones, pero no hemos tenido todavía la fuerza de organizar a la sociedad para poder imponer nuestras lógicas. Les conceden a Evo Morales porque ya ganaron el país. Nosotros hemos ganado las elecciones, pero no hemos ganado el país. Tenemos que ganar las calles, tenemos que aprovechar todo esto para primero ganar las calles, para primero convencer a todo el mundo que todos estos apáticos que tú mencionas, de repente digan, oye, la verdad sí la estoy regando, me tengo que involucrar, me tengo que meter, es una estupidez. Todo eso tenemos que ganar. Mira, quisiéramos hacer una huelga general. Tenemos la fuerza para hacer una huelga general. Todos los sindicatos tienen ellos, de arriba abajo. Tenemos que tener la fuerza para ganar de manera automática esos sindicatos, para barrerlos. No sé si me explico. Tenemos muchísimo que hacer. Lo que nos falta por hacer es mucho. Y nos falta mucho trabajo de concientización. Primero. ¿No? Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta? Si no hay más, una más y ya nos vamos. ¿Hay una pregunta más? Si no hay más, bueno, muchas gracias.